Hoy más temprano, los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, anunciaron que lanzaron misiles hacia sitios militares sensibles en Israel, marcando la entrada del grupo en esta guerra. Bueno, señores, lo que llevábamos semanas advirtiendo, prediciendo que podría pasar, ha pasado. Y ojo que pasó todo de golpe. Los hutíes de Yemen oficialmente entraron a la guerra. Durante este fin de semana lanzaron misiles balísticos contra Israel, aunque bueno, Israel no tardó en salir a decir que los interceptó, el daño ya está hecho. Y esto no cambia lo más importante, que los hutíes ya no están en la banca, ya no están esperando, ya no están ahí observando desde la distancia. Hablamos de un movimiento que sin duda alguna pues va a cambiar por completo, ¿no? El mapa de este conflicto, por lo menos de una manera que el mundo durante toda esta semana va a tardar en procesar. ¿Por qué, amigos? Porque esto ya no es una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ahora esto es un conflicto regional que va a jalar actores hacia adentro. Actores que tienen la capacidad real de causar daño real y en múltiples frentes simultáneamente. Y claro, mientras que ocurría todo esto, lógico, los mercados reaccionaron, se siguen derrumbando, el petróleo sigue subiendo, soldados americanos que siguen siendo heridos en bases militares en el Medio Oriente. Pero claro, Donald Trump en Miami, en una conferencia financiera con empresarios saudíes, mientras que su base militar en Arabia Saudita estaba siendo atacado por Irán. Qué ironía, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por partes, porque cada paso, amigos, es más grave que el anterior. Empecemos por este tema de los hutíes, ¿no? Porque para poder entender por qué su entrada a este conflicto es tan significativo, hay que entender quiénes son, porque así sabremos de lo que son capaces de hacer. Los hutíes son este movimiento armado que, pues bueno, controla gran parte del norte de Yemen. Llevan años enfrentando una coalición militar liderada por Arabia Saudita. Y bueno, pues a pesar de todo ese enfrentamiento prolongado, siguen siendo esta fuerza militar operativa con una capacidad de ataque a larga distancia, ¿no? Y bueno, eso ya quedó demostrado hace algunos años, ¿cierto? Cuando lograron paralizar parcialmente el tráfico comercial en el Mar Rojo, por si no lo recuerdan. A ver, el Mar Rojo, que es uno de los corredores comerciales más importantes del planeta, ¿no? Por ahí pasa aproximadamente el 12% del comercio mundial, según datos del Banco Mundial. Y bueno, pues en su punto más angosto está el estrecho de Bab el-Mandeb. Hablamos de un paso de apenas 29 kilómetros de ancho entre Yemen y Djibouti. Entonces, si los hutíes deciden cerrar ese estrecho, o simplemente pues amenazar con atacar a cualquier barco que intente cruzarlo, las consecuencias económicas globales, amigos, van a ser devastadores. No solo para Estados Unidos, ojo, para el mundo entero. Ya lo han demostrado. Ya mostraron que tienen la capacidad técnica, tienen la voluntad política para poder hacerlo, ¿no? Y ahora, pues bueno, arrancaron haciendo ¿qué? Arrancaron lanzando misiles contra Israel. La pregunta que muchos se están haciendo en este momento es, ¿cuándo irán por el estrecho? Irán, amigos, los activó. Esto es lo que nos dicen. El líder de los hutíes había dicho públicamente, unos días antes de este ataque, que se iban a involucrar si es que ocurría alguna de las siguientes tres cosas. Que nuevas alianzas se sumaran al bando de Estados Unidos e Israel, que el Mar Rojo fuera utilizado para lanzar ataques, o que la escalada contra Irán y sus aliados continuara. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que se cumplió? La escalada continuó. Estados Unidos e Israel
coordinaron ataques contra las 3 plantas de acero más grandes de Irán. Instalaciones que producen aproximadamente como que el 70% de la producción siderúrgica iraní. A ver, el acero es la segunda categoría de exportación más importante, ¿no?, de Irán. Amigos, no es un objetivo militar menor. Hablamos de un ataque a la columna económica de un país. Y la respuesta no tardó en llegar. Primero los hutíes y luego todo lo demás. Pero bueno, los misiles hutíes sobre Israel no fueron lo único que pasó anoche, porque mientras que todo esto ocurría, Irán lanzó un ataque con misiles balísticos en contra de una base militar estadounidense en Riad, la capital de Arabia Saudita, amigos. Y el ataque fue exitoso. Al menos hablamos de 12 soldados estadounidenses que resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Y a ver, hay razones para creer que esos números están siendo minimizados. ¿Por qué? Porque el gobierno de Donald Trump ya tiene como que un historial documentado, ¿no?, de reportar bajas y lesiones en conflictos militares de una manera bastante dudosa de creer, ¿no? Ya ocurrió antes en Irak, donde el Pentágono tardó como que varias semanas en reconocer el total de soldados que sufrieron traumatismo craneal luego de ataques con misiles iraníes en el año 2020. Y a ver, la semana pasada también se reportó que 14 personas más en esa misma base, o una cercana en Riad, resultaron heridas en otro incidente. Y esto sin que el gobierno confirmara, ¿no?, si eran soldados estadounidenses ni cuál era su estado. En total, amigos, soldados estadounidenses ya van como 300 en este conflicto, heridos. Y según analistas independientes, ese número probablemente va a subir muchísimo más. Es más, ya tal vez hasta se estima que la realidad sea otra. 300 soldados heridos, 12 más anoche, 2 en estado de gravedad. Y Donald Trump estaba en Miami, en una conferencia financiera, rodeado de empresarios saudíes, mientras que su base en Arabia Saudita estaba siendo bombardeada. A ver, amigos, hay que pensarlo bien, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, mientras sus soldados están siendo alcanzados por misiles iraníes en suelo saudí, estaba en un evento de negocios, no en la sala de crisis, no reunido con su Consejo de Seguridad Nacional, en una conferencia financiera. Y los empresarios saudíes, los que estaban presentes en ese evento, representan al mismo gobierno cuyo territorio acababa de ser usado como un campo de batalla. La codicia, amigos, y la falta de sentido del momento realmente no tienen fondo con este gobierno. Y bueno, pues entonces vimos un poco de esta conferencia, ¿no? Donald Trump salió a hablar y a ver, lo que dijo me pareció revelador en varios sentidos. Habló sobre los enjambres de drones que golpearon uno de sus barcos más grandes y describió un ataque de drones iraníes contra una embarcación militar estadounidense de gran tamaño, pero, amigos, hablamos de un discurso, una conferencia financiera, ¿no? Y esto fue lo que dijo. Foro, nos dimos cuenta de que había un problema cuando, a la 1 de la madrugada, cada 32 segundos, otro avión, un avión muy rápido, despegaba de la cubierta de un portaaviones. En realidad, ese es el portaaviones más grande del mundo. Y cada 32 segundos, fum, fum, fum. Y eran la 1 de la madrugada, así que dijimos, vale, creo que estamos en problemas. Pero estaban preparados para nosotros, Johnny. Y estábamos preparados. Dijo, estábamos preparados. Y entonces nos atacaron y vinieron de 17 ángulos diferentes. Estaban aquí, estaban allá. Ellos corrimos por nuestras vidas. Se acabó. Y ella, ¿sabes? A ver, amigos, hasta ahí todo bien, pero hay un problema. Y es que la versión oficial por parte del gobierno de Trump sobre ese mismo incidente es que hubo un incendio en la lavandería del barco.
Eso, amigos, fue el comunicado oficial por parte del gobierno. Pero ahora tenemos al presidente en un discurso público que dice que fue un ataque de drones. A ver, las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? O bien hubo un ataque de drones, o bien se incendió la lavandería. Alguien aquí está mintiendo. Pero bueno, luego Donald Trump siguió hablando y a ver, dijo algo, amigos, que si no fuera tan grave, hasta sería cómico. Llamó al estrecho de Hormuz el estrecho de Trump. Así es. Escuchen esto. Es absolutamente necesario que ellos abran el estrecho de Trump lo más pronto posible. Quiero decir, de Hormuz. Discúlpenme por... Lo siento mucho. Qué error tan terrible. Las noticias falsas dirán, él dijo accidentalmente, no, conmigo no hay accidentes. No demasiados. Según Trump, ahora se tiene que llamar el estrecho de Trump. Ojo, ¿no? Irán lo controla, pero Trump ya le puso su nombre, ¿no? ¿Quién lo diría? Luego aprovechó, pues, para atacar un poco a la OTAN, ¿no? De nuevo. Escuchemos esto. Pero creo que un error tremendo fue cuando la OTAN simplemente no estuvo presente. Simplemente no estuvieron allí. Esto va a generar mucho dinero para Estados Unidos, porque gastamos cientos de miles de millones de dólares al año en la OTAN, cientos protegiéndolos. Y siempre hubiéramos estado allí para ellos, pero ahora, basándonos en sus acciones, supongo que ya no tenemos que estar, ¿verdad? Señor presidente. Eso suena como una noticia de última hora. ¿Lo es? Última hora, es un hecho. Lo he estado diciendo. ¿Por qué estaríamos ahí si ellos no están para nosotros? Ellos no estuvieron ahí para nosotros. Pues bueno, mientras que el trumpismo hablaba de estrechos con su propio nombre y atacaba a sus propios aliados, en Francia, amigos, se estaba desarrollando una reunión del G7 que terminó siendo un desastre diplomático de proporciones monumentales. Marco Rubio, el secretario de Estado, asistió representando a Estados Unidos. Y a ver, lo que pasó ahí es como cuando llevas meses tomando decisiones unilaterales sin consultar a tus aliados y luego tienes que sentarte frente a ellos a reportarlo, ¿no? Y literalmente fue eso. La expresidente de Estonia, actual responsable de política exterior de la Unión Europea, bueno, esencialmente la vicepresidenta, ¿no? Vicepresidenta, de la Unión Europea. Le preguntó a Marco Rubio directamente qué están haciendo con Irán. No fue lo único. También le dijo qué están haciendo con Rusia. ¿Por qué parecen tan débiles? ¿Por qué están levantando sanciones? Y a ver, amigos, esta expresidenta no es una figura política menor. Es una de las voces más respetadas en lo que es política exterior europea, porque es alguien que creció bajo esta sombra soviética, ¿no? Y que, bueno, pues entiende mejor que casi nadie lo que significa vivir bajo la amenaza de una potencia autoritaria. Y bueno, pues aquí viendo lo revelador, porque Marco Rubio le respondió con algo que va a quedar registrado como uno de los momentos más vergonzosos en la diplomacia estadounidense en décadas. Le dijo a todos los miembros del G7, a todos los aliados de la OTAN, los presentes, que el estrecho de Hormuz ya no es un problema de Estados Unidos, que es un problema de ellos. ¿Quieren resolverlo? Pues bueno, resuelvan ustedes. Estados Unidos ya no lo ve como una responsabilidad. Escuchemos lo que dijo. Bueno, estamos hablando de esto. Hay algunos dentro del régimen iraní que están diciendo que quieren hacer permanente el cobro de peaje en el estrecho de Hormuz. Eso es inaceptable. Todo el mundo debería estar indignado por esto. Nos afecta un poco, pero al resto del mundo le afecta mucho más, incluyendo a muchos de los países representados hoy aquí en el G7. Y entonces, si esos países se ven profundamente afectados por esto, todo lo que hemos dicho es, ustedes tienen que hacer algo al respecto. Nosotros los ayudaremos, pero ustedes tienen que estar listos para hacer algo al respecto.
Porque cuando este conflicto y esta operación terminen, si los iraníes deciden, bueno, ahora controlamos el estrecho de Hormuz y solo pueden pasar por aquí si nos pagan y si nosotros se lo permitimos, eso no solo es ilegal según el derecho internacional y el derecho marítimo, sino que es inaceptable y no se puede permitir que eso exista. Así que lo que hemos dicho es que los países más afectados por eso deberían estar dispuestos a hacer algo al respecto y nosotros los ayudaremos. Y eso es lo que dije. Pues bueno, mientras pasaba la diplomacia, los números en los mercados nos cuentan su propia historia, ¿no? El petróleo Brent cotizando a $114 por barril. Y a ver, solo para ponerles el contexto, ¿no? Si es que no lo siguen de cerca todo esto. Antes de que haya comenzado todo este conflicto, el petróleo, amigos, estaba alrededor de $70, ¿ok? Hablamos de un incremento de más del 60% en unas cuantas semanas. O sea que ese precio no solo es un número en una pantalla, ¿no? Ese precio, amigos, se traduce en ¿qué? Gasolina más cara en las estaciones de servicio de todo Estados Unidos. Costo de transporte mucho más alto para todo lo que se vende, por ejemplo, en el supermercado. Facturas de electricidad mucho más alta para cada familia estadounidense. Y a ver, en inflación hablamos algo que toca a cada persona que compra cualquier cosa, ¿no? El S&P 500, amigos, está en su nivel más bajo en 232 días. El Dow Jones y el Nasdaq están en un territorio de pura corrección. Y algo muy interesante y que nos dice mucho, los rendimientos del bono del tesoro, amigos, a 10 años están subiendo. ¿Qué significa? Que, bueno, pues las tasas hipotecarias van a subir también. O sea que la gente que quería comprar una casa va a encontrar que el crédito, pues bueno, es más caro. Y la gente que ya tiene hipoteca, las que tienen una tasa variable, van a ver su pago mensual, pues aumentar. Esto, amigos, tiene un nombre. Y esto es la consecuencia directa de una guerra que nadie en el Congreso autorizó, que ningún aliado fue consultado sobre ello, y que se inició cuando había prácticamente un acuerdo diplomático casi listo sobre la mesa. Donald Trump intentó manipular los mercados varias veces la semana pasada, que se inventó negociaciones, publicó comunicados sobre pausas que creo que nadie pidió. Y bueno, pues tal vez funcionó brevemente, ¿no? Al principio de la semana. Ya a mediados de la semana funcionó un poco menos y al final de la semana, amigos, los mercados colapsaron. ¿Por qué? Porque ya aprendieron, ya se acostumbraron. Ya saben que lo que Trump publica no corresponde a la realidad. Y cuando los mercados pierden la fe en la palabra del presidente, eso, amigos, es una crisis de credibilidad que no se va a resolver con otro comunicado en Truth Social. El jefe del parlamento iraní lo dijo, amigos, con una claridad brutal. Pueden manipular el papel, pero nosotros controlamos el petróleo. Y tiene razón, porque pues Irán controla el estrecho de Hormuz. Irán está vendiendo más petróleo que antes porque Estados Unidos le levantó las sanciones. El régimen iraní, señores, no está debilitado. Más bien parece que está más consolidado, ¿no? Internamente. Porque pues la guerra exterior siempre termina hundiendo a la población. Tailandia, señores, ya negoció bilateralmente para poder pasar el estrecho de Hormuz. Ya está pagando su peaje. Otros países van a seguir haciendo lo mismo. Todos van a ir por el mismo camino. Y eso significa que el mundo está aprendiendo a navegar sin depender de la garantía americana de libre navegación. Una que, pues bueno, durante décadas fue uno de los pilares de poder global, ¿no?, de Estados Unidos. Esto más acuerdo a cuando recién empezó este tema de la guerra arancelaria, ¿no? Cuando Trump se lanzó contra Canadá. Y pues bueno, vimos tiempo después cómo Canadá, con su nuevo primer ministro, lanzaron ese tipo de comentarios, ¿no? De que se viene el nuevo orden mundial. Y eso es lo que parece, señores. Mientras todo esto pasa, señores, el presidente tomando decisiones
más barcos enviados al Golfo, más tropas movilizadas, el portaaviones US George Bush desplegado hacia el área de responsabilidad del Comando Central, las unidades de expedición de la Marina, ¿no? La división aerotransportada, paracaidistas de élite, el US Tripoli, el US Boxer, todo amigos, todos apuntando hacia una posible invasión terrestre de las Islas Karl, en el estrecho de Hormuz. Una invasión terrestre de Irán con 1 millón de soldados iraníes y ya están esperando, ¿no? Ahora con los hutíes activos en el Mar Rojo, el panorama completo, señores, va a ser devastador. Y a ver, las condiciones que Irán puso sobre la mesa, ¿no? Para siquiera considerar hablar son las siguientes. Y es muy importante conocerlo, ¿no? Porque definen hasta dónde está dispuesto a llegar a este conflicto. Y es que Irán dice que no va a negociar a menos que se le garantice que puedan conservar sus misiles balísticos, que puedan seguir produciendo los drones Shahed, que puedan enriquecer uranio en el futuro y que recibirá reparaciones completas por todos los daños que ha ocasionado esta guerra. Y que habría garantías, ¿no?, de seguridad para Irán y sus aliados regionales. Esas, amigas, son las condiciones que ellos han tachado como mínimas, solo para que Irán se siente a conversar, no para llegar a un acuerdo, solo para hablar. Y claro, Trump aprovechó un poco de ello, ¿no? Como les dije la semana pasada, que mintió sobre estas negociaciones que no existen. Se inventó una pausa que Irán no pidió. Es más, fue desmentido por el propio gobierno iraní, hasta por el mediador y por el Wall Street Journal, en el mismo día. Así que amigos, la guerra sigue, la escalada continúa, y sin duda pues los próximos momentos van a ser críticos, ¿no? Vamos a ver qué decisión tomará el trumpismo sobre esta guerra. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerden, como siempre, dejarme su like, compartir el contenido y suscribirse a nuestro canal en Desacuerdo TV. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.